Bien, entonces hoy vamos a dar el segundo punto de, de lo que sería este curso de teología de la adoración. Estuvimos hablando ya de la adoración en la Biblia, haciendo un breve repaso para que recordemos lo que es la adoración en la Biblia. Y, y cuando pensamos en lo que hemos dado, o mejor dicho, cuando recordamos lo que hemos dado, nos encontramos que la adoración en la Biblia se muestra de dos maneras. Recordemos que la palabra adoración, así tal cual, no aparece, eh, pero sí encontramos ejemplos de adoración y palabras de adoración. Entonces, la primera parte de este curso se llama la adoración en la Biblia. Y por eso estuvimos viendo entonces ejemplos en la vida de Abraham, de Moisés, en la vida de Samuel, en la vida de David, etcétera. Pero también vimos lo que son las palabras que, que se han traducido como adorar, o como adoración, o como servir, o como postrarse, o como reverenciar, honrar, todo eso, ¿no? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Así que vimos las palabras que implican adoración. Hoy entonces vamos a entrar a la segunda parte, que es la adoración en la iglesia. La adoración en la iglesia. Y cuando hablamos de la adoración en la iglesia nos referimos a la adoración congregacional, a la adoración congregacional, que es la que se da en la iglesia. Pero también vamos a ver lo que sería la adoración cristiana, que abarca la vida más allá de la iglesia. Tenemos la adoración en la iglesia, pero también los que van a la iglesia son cristianos, por lo tanto hay una adoración cristiana y eso es lo que vamos a ir viendo también en esta segunda parte. Así que eh, quiero empezar con una pregunta que en un mundo relativista actual, donde todo es relativo y no hay absolutos, y menos en el cristianismo, lo que más, los ataques que más recibe es en cuanto a que el cristianismo reclama tener la verdad y que Jesús es la verdad y todo esto. Entonces, con ese relativismo que se lucha hoy, contra ese relativismo, surge la pregunta, ¿nos reunimos los cristianos para adorar a Dios? Muchos han respondido que no, que no nos reunimos para adorar a Dios. De hecho, algunos ven el término adoración tan ambiguo que, que por querer tener cuidado, supuestamente, ¿no? Con esto de la adoración en la iglesia, llegan a decir que, bueno, que la iglesia no se va a adorar, sino que la adoración es otra cosa. Pero hay otros que dicen que el Nuevo Testamento nunca ordena que se reúna la iglesia a adorar. Eso algunos argumentan porque quieren verlo literalmente así, como he dicho ahí textualmente, ¿no? Ahí se aplica textualmente porque quieren verlo que lo diga así tal cual. Eh, Sin embargo, vamos a ver algunos puntos que nos van a mostrar que sí, por ejemplo, cuando leemos 1 Corintios 14, eh, hay un versículo que leemos allí que Pablo dice, cuando reunís, si que alguno tenga canto, que otro tenga palabra, que otro tenga profecía, que otro tenga, etcétera. Pero también vemos en Hechos 24, eh, también vemos cómo estaban reunidos en el aposento alto. O sea que sí, sí se habla de congregarse y ni hablar del texto por excelencia de Hebreos, no dejéis de congregarse, no de congregarnos, de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, sí está, sí está. O sea, el que quiere buscar la palabra estricta, la frase o la oración, el mandato así tal cual a su conveniencia, pues no aparece. Y hay muchos liberales hoy que argumentan esto bien. Pero también es cierto que a la iglesia no solo se va a adorar, en el sentido de que, mejor dicho, no vamos solo a adorar en la iglesia, porque debemos adorar en nuestra vida diaria. Por lo tanto, el que va a adorar en la iglesia, entonces tampoco está adorando, porque si no adoró en la semana, no adora en la iglesia. O sea, no adoró con su vida, ya vimos las palabras de adoración lo que implican, ¿no? Así que ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto, en entender el concepto de adoración correctamente y entender lo que se hace en la iglesia y que la iglesia se va, como que dice, eh, a iniciar la adoración que voy a dar semanalmente, recordando que el domingo sería el primer día en este caso, el primer día de la semana, entonces
se va como quien dice una hermana, me acuerdo que decía, yo los domingos recargo fuerza para toda la semana, ¿verdad? Y eso que ella decía me gustaba mucho, porque pensándolo como que el domingo vas y estás allí dedicándole ese día al Señor, eh, y te conectas allí tanto con su palabra y meditas en Él y estás allí, ¿no? Eh, Obviamente sí, podemos verlo como que te recargas para toda la semana, pero no quiere decir que la semana no vuelves a leer la Biblia, no vuelves a orar, no vuelves a cantar un canto, no vuelves, ¿no se entiende? Más bien es como que esa es la primicia allí y de ahí arranca uno con la fuerza de la nueva semana, ¿no? O al menos así debe ser. En el caso de la hermana que estoy diciendo, pues era una hermana que lo decía así y ahora está con el Señor y, y me gustaba mucho eso que ella decía. Así que, pese a los liberales y un poco de escépticos que niegan que los cristianos se reúnen a adorar, la verdad es que sí hay pruebas bíblicas eh, y, ¿cómo se llama? Y hay razones de peso para entender esto. Ahora, ya que hablamos que sí nos reunimos para adorar, tenemos que ver entonces de qué manera nos reunimos para adorar. Hoy vamos a ver unas cosas que debemos saber nosotros como iglesia. Como iglesia. Hoy vamos a ver algunas cositas sobre la adoración congregacional. Pero antes de eso, repito, respondiendo a la pregunta, que sí nos reunimos los cristianos para adorar, ojo, pero no solo el día que vamos a la iglesia adoramos, sino que siempre debemos estar adorando en nuestra intimidad, en nuestro trabajo, en nuestros colegios, en nuestra universidad, en nuestras escuelas, en nuestras casas, en todos lados debemos adorar, pero el domingo que nos reunimos, ya está hablando nada más de las iglesias que a veces se reúnen los domingos, pero también puedes el viernes adorar, el sábado adorar, el lunes, martes, dependiendo de los días. Hoy estamos aquí adorando también como congregación, aunque de manera virtual, de manera virtual. Pero también esto es adoración. Entonces, es allí donde tenemos nosotros que tener claro eso, que la adoración no se da solo en la iglesia, pero en la iglesia se da parte también de la adoración nuestra. Y que más que con todos los hermanos entonces allí juntos. Bien. eh, Ahora, ¿cómo deben las iglesias cristianas adorar a Dios? Voy a hablarles brevemente, no pretendo ser tampoco muy exhaustivo, pero vamos a ver eh, cuatro principios de la adoración eh, que nosotros debemos tener en cuenta y eso nos ayudaría a entender lo que está pasando en muchas iglesias. Así que yo quiero que preste atención a esto, eh, para que entienda la adoración, por ejemplo, al menos que sea en la Iglesia Bíblica de la Roca, que vamos a ver, si ustedes ven en el Instagram de la iglesia, aparece algo allí, voy a buscarlo, cuando usted entra allá a la iglesia, usted ve que allí dice, a ver si sale, no sé mucho, pero por arriba dice principio normativo de la adoración, así que yo, como repito, no voy a ser exhaustivo, pero sí vamos a ver algunos puntos importantes sobre la adoración congregacional y los cuatro principios más comunes. Y bien, el primero vamos a empezar con el principio eclesial. Cuando hablamos del principio eclesial, es el principio que usa, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Aquí es el principio eclesial? Bueno, el principio eclesial es ese principio en el que la iglesia establece su propia forma de culto. O sea, es la iglesia, no la Biblia, sino la iglesia quien establece su forma de culto. Y noten esto, sin considerar si tienen o no un fundamento bíblico. O ellos van a decir que sí tienen fundamento bíblico, pero obviamente con una exégesis defectuosa, ese argumento va a tener solidez para ellos, basándose, repito, en una exégesis defectuosa. Repito, por ejemplo, eh, los cultos que involucran veneración a María, por ejemplo, eh, nosotros vemos que los pasajes con los que ellos argumentan eso no son interpretados correctamente. Así que por eso me refiero a que no tienen fundamento bíblico. No es que no usen la Biblia, ellos van a decir que usan la Biblia, pero
realmente es producto de una mala exégesis. Ahora, ¿por qué la mala exégesis es tan importante? Porque una vez que sea la mala exégesis, esa mala exégesis se da por unos que tienen rango o que tienen autoridad, que tienen puesto de preeminencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ellos interpretan, como les da la gana, las escrituras y entonces establecen un significado para toda la iglesia, en este caso católica romana. Habiendo dicho esto, obviamente estos, estas doctrinas que surgen de esa interpretación defectuosa, se le da autoridad y se les da y se les respeta, porque los que han interpretado eso a lo largo de la historia, que son lo que se llama, por ejemplo, la tradición, para la Iglesia Católica está al nivel de autoridad igual que la Biblia. O sea, que está la tradición, ya hemos hablado de eso en el curso de teología reformada, está la tradición y está la Biblia. Nosotros los protestantes, nosotros creemos, y bueno, eh, más todavía los que son de corte reformado, que la Biblia es la única eh, norma de vida y de fe que rige a los creyentes y está por encima de toda autoridad. Pero para ellos no, para los católicos romanos es la Biblia y la tradición igual a autoridad. Eh, y por eso es que entonces obviamente se inventan cosas, esos tipos de liturgias que no tienen base bíblica y obviamente es paganismo, prácticas herejes, etcétera. Entonces ese principio que usan es el principio eclesial, aunque sí, eclesia viene ahí donde vino la palabra iglesia, pero es porque es la iglesia católica histórica, que por siglos ha practicado este principio de adoración. Entonces la autoridad radica en la iglesia y no exclusivamente en el texto bíblico, sino en la iglesia, la Biblia y la tradición. O sea, ahí está el asunto, tradición y Biblia, ni una arriba de otra. Nosotros creemos que sí, la tradición es importante, por eso hablamos siempre de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de San Anselmo, de Ambrosio, de Ignacio, de todos estos, de Gregorio, de todos estos padres apostólicos. Sin embargo, sin embargo, no están sobre las escrituras, sino que están eh, debajo de la autoridad bíblica. Bien, siguiendo entonces con el otro principio, eh, vamos al principio libre. ¿Qué enseña el principio libre? El principio libre, hermano. Este principio es tremendo. El principio libre es el principio universalmente adoptado por muchas iglesias evangélicas de distintas denominaciones. El principio libre. Y como aquí voy a ponerles, aquí dice que ese principio en realidad es un no principio, en donde la norma es que todo lo que funciona en el culto a Dios se considera permitido y agradable a Dios. Todo lo que funciona en el culto a Dios, supuestamente, en la explicación de esto, que usan este principio, es que todo lo que funcione para atraer las almas, todo lo que funcione para atraer personas a la iglesia es válido en la adoración. Digamos, si la gente en un lugar le gusta la salsa y le gusta bailar salsa, entonces le traemos salsa en la iglesia cristiana. Entonces, ya como le ponemos salsa cristiana, la gente puede ir al culto y se goza. Entonces, eso va a llegar, va a atraer a las personas porque la gente va a escuchar la música que le gustó oír en la iglesia y entonces puede ahí supuestamente engancha, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también vemos eso cuando, por ejemplo, ahorita en el Mundial, esta, esta clase va a quedar aquí grabada y de hecho muy adecuada la ilustración que voy a usar por el tiempo que estamos viviendo ahorita. Muchas iglesias el domingo van a tener, como otras veces he visto en muchas iglesias, donde el domingo ponen el juego en pantalla, en el culto, en la pantalla, y está todo el mundo viendo el juego, y entonces cantan, empiezan el culto, hacen una pausa cuando viene el juego, y después del juego el culto sigue. Entonces hay iglesias que inclusive en Costa Rica, una iglesia
hasta ponían en el estacionamiento una pantalla grande y entonces llegaba gente, montones de personas que iban a la iglesia a ver el juego y ahí ellos decían, y que evangelismo creativo y ahí aprovechamos y le evangelizamos a todas las personas. Pastor, Ajá, dígame. ahora que te habla de eso, de la fiebre que está hoy en día, estaba viendo una imagen sobre el equipo de Ecuador, que creo que el Ecuador que se arrodilla en el estadio, creo que fue en el juego, y veo que todas las iglesias pues tienen ese póster o ponen ese póster, bueno, que se arrodillan y todas estas cosas, pero yo me hago una pregunta, o sea, si realmente los que están ahí de rodillas están agradeciendo a Dios porque ganaron un partido de fútbol o por qué están haciendo ese agradecimiento y todas las iglesias comienzan wow, hasta Will Graham vi en esa parte, o sea, yo no sé, se arrodillaron, dieron gracias, pero ¿por qué? Porque ganaron un partido de fútbol. Se pone y dice, hasta Will Graham, bien eso. Bueno, la verdad es que sí, como usted dice, hermano, qué sentido tiene esto? Digo, no está mal que se arrodillen, acuérdense que si aún así, si ganaron, ellos tienen la libertad de arrodillarse y dar gracias a Dios como equipo porque pudieron ganar. No porque Dios le haya dado la victoria, no, 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 ellos ganaron porque se esforzaron, ellos ganaron porque el Señor pues les ha dado esos talentos, pero si mañana pierden, o en el próximo juego pierden, no quiere decir que Dios le ha quitado los talentos de deportistas, ¿no? Ni tampoco quiere decir que no tengan que agradecer, igual tendrían que agradecer aún perdiendo. El problema aquí no es tanto que ellos agradezcan, porque digo, la Biblia nos enseña que debemos ser agradecidos en todo. Si tú ganas una calificación excelente, dale gracias a Dios. Si te suben el sueldo de tu trabajo, dale gracias a Dios. Si te vas a casar mañana, dale gracias a Dios. Si vas a tener un hijo, dale gracias a Dios. Si vas a comer un plato de comida ahorita, dale gracias a Dios. Si vas a amanecer mañana y desayunar, dale gracias a Dios. Si te vinieron a limpiar la cuadra, dale gracias a Dios porque alguien vino a limpiarte la cuadra y tienes para pagar eso y al menos tienes una cuadra que limpiar. O sea, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ser agradecidos en todo. El problema es, como dijo el hermano Dier, es cuando eso se va a una locura. Entonces todas las iglesias empiezan como a idolatrar ese gesto, empiezan a hacer de eso como el punto o el centro de atención. Y ahí es donde hay un problema, porque de una vez lo que es el pensamiento del creyente empieza a desviarse a otras cosas que no deberían y que, por ejemplo, escuche eso, el domingo tal vez muchas iglesias estén hablando de eso. Y entonces van a dirigir a las personas a enfocarse en el momento del partido, o al partido, o al final del partido, o al momento ese donde ellos se arrodillaron. El problema está que el centro del culto es Dios. Entonces nada tiene que ser más importante que eso. Y ponerse a dar una charla del juego de fútbol o hablar de eso en el culto, eso es contra lo que es la adoración congregacional, según lo que Dios ha estipulado. Entonces, el problema no es emocionarse de que ganaron. Si hay un ecuatoriano que se puede, o sea, se dio tres volteretas porque ganó, perfecto. Y Will Graham, pues no sé el contexto de Will Graham, pues tal vez se alegró también. Pienso que por ser un país como es Qatar, que usted sabe pues en cuanto a la religión, lo que sucede allí, y también con todas las ideologías ahorita que están convergiendo en ese lugar, darle la gloria a Dios, aunque sea por un juego ganado, creo que tiene un sentido que nos debe alegrar, pero no más allá de que nos vuelva locos, no sé si me explico. O sea, sí nos alegramos de que hayan hecho eso y todo aquello. Espero que cuando pierdan así mismo se postren y den gracias a Dios también, porque en las buenas y en las malas somos del Señor y somos verdaderos adoradores y debemos entonces adorar, ganemos o perdamos. Pero primero la victoria no se la dio el Señor porque el Señor no está jugando fútbol, ni siquiera está de árbitro allí. Así que ese es un problema que nosotros vemos en muchas iglesias. Eso es una cosa cotidiana, que ellos hayan ganado un partido tal cual es como que usted haya llegado el domingo bien a Boca del Toro. Te tiene que dar gracias a Dios por eso. Pero no es una cosa en el sentido de que todos nos vamos a volver locos. Mira, Didier llegó bien, o sea, me explico. Creo que, no sé si se me entiende, no quiero tampoco que no que piensen algo mal y que soy antideportista, porque no lo soy muy deportista, bueno, al menos de ver, ¿no? No de hacer mucho, pero sí de ver. Pero lo que me refiero es que no se debe perder la cabeza por un gesto, ¿cómo se llama? De gratitud que ellos dieron en su fe. Hay que ver, como usted dice, si todos tienen la fe cristiana, hay que ver realmente si todos agradecieron a Dios, hay que ver ahorita cuáles son los intereses o qué los llevó a su agradecimiento, o sea, hay que ver muchas cosas. Yo no lo sé, no soy Dios y no soy su técnico ni soy nada, pero lo que sí siento que no tiene sentido, repito, es que
el domingo las iglesias empiezan a hablar de eso en los cultos. Yo pienso que debemos ser cristocéntricos y es lo que debemos hablar los domingos. Usted ha visto, por ejemplo, no sé si usted ha visto o los demás han visto que yo ni siquiera me gusta ahora cantar el cumpleaños en el culto, prefiero terminar el culto y después entonces sacar un tiempo para cantar el cumpleaños o inclusive si tenemos una celebración, terminamos el culto y hacemos la celebración del Día del Padre o de la Madre, del niño, del perro, del gato, del músico, el que sea. Pero es porque el tiempo del Señor es el tiempo del Señor en la congregación, cuando decide o cuando se estipula adorar a Dios. Entonces pienso que más allá de eso, ahorita la semana todo el mundo puede hablar de eso, pero pienso que eso de llevarlo el domingo a ser un tema de hablar es lo que no debe ser y tampoco debe ser que se ponga una pantalla el juego de fútbol el domingo para que los hermanos lo vean y atrapen más gente así. Eso no funciona. Ni siquiera la película El infierno ardiente yo veía montones de personas convirtiéndose y nunca más la vi en la iglesia. Porque eso es efímero. Entonces ponerse en eso de ver. Y un tiempo yo lo creí, y un tiempo dije, oh, qué tremendo esta iniciativa, pero cuando yo entendí la verdad de la adoración, yo dije, oh, creo que estaba equivocado. Pero sí, y muchas iglesias estarán haciendo eso ahora, y qué triste, muy triste, que se desenfoquen por tratar supuestamente de ser eh, trascendente, de atrapar a personas y de ser evangelistas, ¿cómo se llama esto? Eh, con sus nuevas técnicas de evangelismo. La verdad que no. La palabra de Dios es lo más importante y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no es por el juego de fútbol lo que desarrolla la fe en las personas, ni tampoco se van a convertir porque los vengan, les traigan, les pongan pantalla gigante un partido de fútbol. Entonces ahí es donde está lo que debemos nosotros distinguir. Eh, Eso se llama pragmatismo. Cuando nosotros empezamos a buscar medios, eh, eh, inclusive de liderazgo mundano, de Maxwell y todas estas cosas, aunque Maxwell es cristiano supuestamente, pero bueno, usted ya sabe. Cuando empezamos a hacer estas cosas para traer a la gente a la iglesia, cosas que se hacen en las empresas mundanas, e imitar modelos que incluso contradicen la Biblia, o mejor dicho, van en contra de la Biblia, pero en el mundo funciona con tal de ganar personas. Ahí eso se llama pragmatismo y eso es un error de la iglesia actual. Eso lo podemos ver, inclusive hay iglesias que se ponen mientras ahí están los cantos, hay un pintor pintando un cuadro y la gente dice, oh, qué bonito, mira que me gusta esa iglesia porque cuando están en las alabanzas hay unos hermanos pintando ahí, qué bonito esos cuadros. Bueno, están distrayendo al pueblo de la adoración cristocéntrica. Entonces, eso es pragmatismo. Es bonito, sí, es arte y toda la cosa. Otros dicen, bueno, vamos a tocar rock porque así traemos a los jóvenes. También eso es pragmatismo y eso el Señor no lo ve con buenos ojos. O sea, eso no le agrada a Dios. Y así podemos empezar a enumerar eh, montones de cosas pragmáticas que se hacen en la iglesia y que van en contra de la adoración bíblica. Sin embargo, entran en este principio libre, que el principio dice todo lo que después que funcione. Cuando usted escuche esa frase, después que funcione, eso se llama pragmatismo. Pero alguien, usted, el pastor que diga eso, no hermano, después que funcione, vamos a hacerlo. Tenga miedo, porque eso es pragmatismo y el pragmatismo, repito, es contrario al evangelio. El evangelio es poder de Dios, no el pragmatismo. Pablo lo dice así, el evangelio es poder de Dios. No avergüenza el evangelio porque el evangelio es poder de Dios. El juego de fútbol no es el poder de Dios, la pintura en la alabanza no es el poder de Dios, el rock and roll en el grupo de alabanza no es el poder de Dios, la salsa, ni la cumbia, ni el reggaetón. ¿Me explico? Eso no, nada de eso es el poder de Dios, es el evangelio predicado, es el que es poder de Dios. Y también entendamos que no se predica solo eh, en el momento del sermón, se predica también en los cantos, se predica también en la oración. ¿Me explico? Ahí es donde se expone el evangelio al pueblo de Dios y son edificados. Entonces tengamos cuidado con el pragmatismo. El principio entonces, hay un principio regulador que usan muchas iglesias reformadas eh, y es este, dice que en esencia propone que el culto verdadero ha sido ordenado solamente por Dios y el que no ha ordenado es un falso culto. Dios establece cómo quiere que se le rinda culto. El culto ha sido ordenado y comunicado al hombre y los elementos de su culto se han dado a conocer por medio de su palabra. Y el principio regulador es el que entonces dicen, como la Biblia no menciona la batería, no hay batería, y como la Biblia no menciona bajo eléctrico, no hay bajo eléctrico y tampoco hay guitarra eléctrica. Irónicamente, la Biblia tampoco menciona micrófono y vemos a estas iglesias reformadas usando micrófonos. Tampoco la Biblia menciona consola, pero usan consola.
usan bocina, cuando la Biblia tampoco menciona bocina. Bueno, la bocina que utiliza, el son de la bocina no es la bocina esta que usted, el parlante, era una especie de corneta también, o sea, que tampoco, no vaya a pensar que sí, Pablo, ahí mira, la Biblia dice bocina, sí, esa bocina no es la misma bocina de ahora, los parlantes de ahora, no eran ese tipo de bocina, eso no existía. Primero porque no había corriente para conectar eso, y segundo que el sistema, eh, todo el sistema de audio no estaba inventado para esa época, obviamente requiere electricidad y todo aquello. Entonces, entendamos eso, entendamos eso. Eh, Estas iglesias al principio regulador, entonces inclusive tratan de ser tan cuidadosos que se van los extremos siempre son malos. Eso es una cosa que está probado en la humanidad por siglos. Que se van a los extremos, entonces dicen, bueno, no hay canto nuevo. O sea, solamente se cantan los salmos. Ellos agarran un pasaje de Colosenses y se cantando ustedes salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces dice, bueno, viste, solo se cantan los salmos. Dice en los evangelios, dice que Jesús después que cantó un himno y entonces ese himno solo debemos cantar himnos, perdón, solemos cantar himnos y solamente los salmos y usted ve que tienen eso en su liturgia, solamente eso, no canta nada ni la IBI siquiera, porque todo eso, de hecho la EPA se vio un video de la IBI, abajo estaba un reformado del principio regulador y le estaba diciendo que ese era unos satánicos, que no sé qué, yo, wow, 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 o sea, sí, que eso eran unos paganos que han traído al mundo a la iglesia, han prostituido la iglesia, una cosa bárbara. Yo dije, wow, espérate, 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 loco. El principio regulador. Por ahí alguien dijo que cree en el principio regulador acá en nuestra provincia. Dice, no, que la voz de los fieles es suficiente. Bueno, lo raro que yo cuando hablé con ese pastor o ese personaje, a mí me dijo que sí creía en la música y que en la batería y todo eso y de repente pues no sé si al no tener músico entonces prefirió cambiarse al regulador pues para decir que bueno, la voz de los fieles es suficiente. Y bueno, no sé. La verdad es que tenemos que tener cuidado con eso, con esos extremismos. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice, esa iglesia al principio regulador tienen un himnario, y saben que ese himnario tiene cantos que son de hace unos siglos atrás. Y cuando esos himnos se hicieron, y yo les voy a decir algo, cuando Sublime Gracia se hizo, Sublime Gracia del... ¿Saben qué? Era como cantar eh, Renuévame, Señor Jesús. O sea, era un canto que se compuso, alguien lo compuso y empezó a cantarlo. Ahora es himno, claro, 300 años después, 200 años después, es un himno, pero en su origen era una canción popular. Yo quiero que entiendan eso, hermano. Los himnos no surgieron como himnos y que, ay, este es un himno solemne. Me explico. Por ejemplo, en 100 años, tu fidelidad es grande. ¿Saben qué? Va a ser un himno. Y la gente dice, ay, me gusta ese himno, tu fidelidad. Pero hoy los del principio regulador dicen que no, eso es de Marco Uy, eso es canción nueva, eso, no, no, tiene que ser lo que está en la Biblia. No sé si me explico. El principio regulador es ilógico, es ilógico. Segundo, ¿cómo explican cantos espirituales? Le buscan el pasaje de Colosenses 3:16, acuérdense, ¿no? O sea, le buscan ese pasaje el significado que les da la gana, el significado que les da la gana. Cantos espirituales, ellos lo definen como quieran, ya veremos eso más adelante. Eh, ¿Qué pasa qué pasa ¿cómo se llama? Dicen, escuchen esto, escuchen este argumento, y ya cierro con esto y pasamos al otro principio, no me voy a encender mucho aquí. Pero dice, no, que solo los himnos, porque los himnos son los que están escritos y para cuidarnos que no digamos y cantemos nada que no esté en la Biblia, entonces no cantamos nada que no esté en la Biblia. Yo pregunto, ¿cómo predican? Porque el momento que predican tienen que decir un sermón que basa en un versículo. Ustedes vieron ayer, predicó bienaventurados los pobres en espíritu y se tomó casi una hora. Y Yader no agarró bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Y repitió eso por una hora. Lo demás que Yader estaba diciendo es la explicación de ese pasaje, pero esa explicación no está en la Biblia. O sea, esa explicación no está. El sermón de Yader, usted no encuentra el sermón de Yader en Mateo 5, después del 5.3. Ahí sigue la explicación de Mateo 5.3. No sé si me entiende.
O sea, el momento que se expone la palabra, se está diciendo cosas que no están escritas en la Biblia, sino que es la explicación que el hombre de Dios, el siervo de Dios, da a la congregación de ese pasaje. En esa iglesia, el principio regulador, hay pasajes que se exponen y se predican. ¿Cómo entonces eso si eso no está escrito en la Biblia? Lo que pasa es que es la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, lastimosamente, pues muchos líderes de estos movimientos eh, y reformados que son inteligentes y todo, pero bueno, ahí nos habla de la falibilidad humana. Porque si yo entiendo que las canciones, si se componen bíblicamente, es como predicar cantando. ¿Me explico? Cuando Martín Lutero compuso Castillo Fuerte de Nuestro Dios, él estaba predicando a través de un canto. Cuando Arrio, en el siglo IV, estaba propagando su herejía arriana, él lo hacía por medio de cantos, porque él decía que los cantos eran más efectivos que la misma predicación. ¿Por qué? Porque la gente en los cantos se graba la melodía y lo cantaba, mientras que la predicación a veces, usted sabe que de 40 a 50 minutos, la entra más se graba 5 minutos, dice los expertos. Por eso yo predico a veces hora y media para que usted se grabe en 10, aunque sea. Así que, y ahí ya lo estoy ayudando, ¿vio? Cuando predico largo, yo los estoy ayudando. Entonces, eso es lo irónico. No sé si me entienden, hermanos. O sea, no cantamos cantos nuevos porque hay que cantar solo los cantos que están en la Biblia. Bueno, pero entonces no predique tampoco fuera lo que está en la Biblia. Tú lo que tienes que predicar, agárrate y póntale la Biblia en el culto todo el rato. Pero es ilógico. En fin, ese es el principio regulador. Y muchas iglesias reformadas, por eso usted a veces unos cultos y nada más tienen un pianito ahí, parecen como los adventistas que también agarraron el principio regulador, eh, y los mormones y otras sectas, eh, buscando eh, supuestamente ser más bíblicos. Digo, ni hablemos del piano, porque el piano la Iglesia Católica también un tiempo lo consideró como un instrumento pagano y no querían tampoco que tocaran piano. La gente no sabe qué hay detrás de toda esta historia, de por qué se usa el piano en la Iglesia Católica también, cuando eso fue condenado un tiempo y después se llevó a un concilio, eso fue todo un revolú también por eso. Cuando las mujeres en la Iglesia Católica tampoco podían cantar, por eso castraban a los niños y salieron los castrati, que eran adultos que cantaban agudo con voces como femenina, porque los castraban para que siguiera manteniendo su voz blanca. Tal vez aquí no sepan de esas cosas, pero es cuando el hombre quiere imponer su pensamiento por arriba de lo que la escritura nos habla. Por eso entonces ya vimos el principio eclesial que está equivocado, vimos el principio libre que es ultra equivocado, el principio regulador que aunque hay piedad en él, se va a los extremos. Y entonces vamos al normativo, que es el que creemos en la Iglesia Bíblica La Roca. No puse muchas cosas porque es sencillo. Dice lo siguiente este principio: ¿es posible hacer todo lo que está ordenado en la Escritura? Claro que sí, además de todo lo que la Escritura no prohíbe expresamente. O sea, todo lo que la Biblia no prohíbe, que no prohíbe expresamente, se puede hacer. Por ejemplo, repito, puedo usar una guitarra eléctrica, la Biblia no prohíbe la guitarra eléctrica, pero esa guitarra eléctrica yo la puedo usar para la gloria de Dios. ¿Me explico? Podemos tocar música moderna. La Biblia no dice que no podemos tocar música moderna. Algunos cantos en su tiempo, cuando se fueron escribiendo, y algunos de esos cantos aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eran nuevos en ese tiempo. O es que el canto que hay en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de Jesús, se compuso antes que Jesús resucitara. Mm, no creo, no creo, no creo porque no sabían. No sé si me entiende. Juan 1:1, que se cree también que es un himno. Juan 1:1, 2 y 3, creo que, y 4, hasta el 4 creo que es un himno. Que habla de, en principio el verbo era Dios, el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Bueno, usted sabe, me pregunto, ¿cómo sabía Juan del verbo antes de que Jesús lo llamara a su discípulo? O sea, ¿cómo sabía esos cantos? ¿Cómo vemos el canto del misterio de la piedad también, que Pablo le escribe, si no me equivoco, a Timoteo, que es otro canto también? Y hay varios cantos. Está supuestamente el canto de Filipenses 2 también. O sea, hay cantos que no fueron compuestos en el tiempo antes de la iglesia, sino que se compuso, o sea, se me olvidó ahora cómo conjugar, componer, bueno, fueron fueron compuestos en el tiempo de la iglesia primitiva.
Y hay cantos que surgieron, no voy a entrar en mucho detalle, pero hay cantos que surgieron en el siglo II, que han permanecido. En la iglesia se canta In Excelsis Deo, y ese canto se compuso hace mucho tiempo atrás, por ejemplo. Y vemos en la iglesia a lo largo de la historia cantando sus cantos. Entonces, no seamos extremistas. Aquí el principio normativo es el que nosotros creemos, por eso lo que sí tenemos nosotros mucho cuidado es que los cantos sean bíblicos, que sean bíblicos y que sean cantos que puedan explicarse a la luz de la escritura sin nada rarito, nada de que esté en contra del evangelio de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener cuidado, porque los cantos de la IBI son muy bíblicos. Pero este principio regulador lo satanizó, qué locura. ¿Por qué? Por extremista y por no entender. Esto, la música es una cosa delicada. Así que, bien, tengamos cuidado con eso. Bien, déjame ver ahora. Oh, ya se me fue el tiempo. Eh, ¿Estamos claros? Voy a abrir un espacio de preguntas si alguien quiere preguntar algo, si estamos claros en los cuatro principios. Si les queda claro, si tienen alguna otra duda, alguna duda por allí que puedan tener. A ver, nada, estamos claritos, güey. Estamos claritos entonces en los cuatro principios. Pasemos entonces a ver, vamos a ver, obviamente no la vamos a ver todas hoy, pero vamos a ver 7 características fundamentales de la adoración cristiana. Y esto sí, escuche, hermano, esto sí usted tiene que aprendérselo. 7 características de la adoración cristiana. 7 características fundamentales de la adoración cristiana. La primera característica es la adoración debe ser teocéntrica, o sea, centrada en Dios. Dios, por eso es que Pablo en su carta va a decir varias veces que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Ya? Porque ese es el propósito. Entonces la adoración en la iglesia no está excluida de este principio, sino que la adoración en la iglesia. ¿Y qué es la adoración? Ya vimos en las palabras de adoración palabras como minja, que significa ofrenda, que es la adoración. O sea que en los cultos de hoy, la ofrenda es adoración. Por eso yo hago para los nuevos, de repente esto no lo sepan o ya lo hacen porque lo vieron, pero cuando nosotros desde que empezamos, yo he hecho un énfasis que hasta cuando vas a dar tu ofrenda, vayas con reverencia, porque también es adoración. Porque también es adoración. Entonces se ofrenda con reverencia. Yo les he contado en alguna ocasión que hubo una iglesia donde cuando se recogía la ofrenda, mientras llegaban a ofrendar, la gente empezaba a contarse todos los chismes de la semana y escuchaba la frase como de que, pero ahora al final te termino de contar. Imagínense. Entonces yo estaba en el piano y que plin, plum, y yo veía a la gente que ja, 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 y tiraban ahí el cuarita y ja, 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 ahora te cuento, ahora te cuento, ahora te cuento. Y yo, wow. De hecho, miren, voy a decir algo muy fuerte, pero de hecho vi hasta hombres piropeando a las mujeres cuando iban a dejar la ofrenda. Dije, oye, qué bonito ese vestido, oye, mira que no sé qué, oye, que... Sí, 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 hermano, no me haga decir nombres. ¿Qué quiero decir? Les da miedo cuando digo eso, ¿verdad? No, tranquilo. Hermanos, lo que quiero decir es que la ofrenda es adoración, porque vimos en el Antiguo Testamento que la ofrenda era adoración y eso sigue siendo hoy vigente, que la ofrenda es adoración. La lectura de la palabra es adoración. La oración de inicio del servicio es adoración. O sea, hay gente que estamos nosotros, y eso hasta, disculpen hermano, porque esto lo he visto hasta en nuestra iglesia, es para que se avergüence. Que estamos orando, haciendo la oración de inicio y todavía hay gente que está respondiendo en el chat y que sí, 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 dale, ahora yo te llevo eso, así, ofi. Dale, nos encontramos en el Wendy, dale, que ya empecé el culto. Sí, 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 yo voy a subir a boqueta ahora, dale, listo. ¿Me entiende? Hermano, desde que arrancó, ya, usted tiene que ser reverente. Pero se nos ha enseñado muy poco esto de la reverencia. Hay una hermana, digo, no sé si decirle hermana, pero hay una visita que nos acompaña y estamos en la prédica y sale y entra y sale y estamos en los cantos y entra y sale. Eso, hermano, qué feo, hermano, eso. Qué feo. Y si usted lo hace, reprenda al diablo.
Y deje eso, hermano. O sea, deje eso. Eso es una falta de respeto. Usted no sabe la falta de respeto que usted está cometiendo. Pero claro, claro, es que nos ha enseñado que Dios es un relajo. Gracias que Juan Carlos Alvarado sacó la canción de que yo antes pensaba que Dios tenía una larga barba blanca, pero ahora sé que tú eres más joven que yo y la gente entendió que entonces Dios es jovial y es chévere y es relajo. No sé si se acuerdan de esa canción de Juan Carlos Alvarado. Me gusta Juan Carlos Alvarado, me gusta. Solo que bueno, hay cancioncitas ahí que tienen media rarita, pero ¿qué quiero decir? Que eso es adoración, hermano. Cuando nosotros estamos en el culto, hermano. Yo critico eso y un tiempo también esa iglesia que les comento, donde yo iba antes también, a veces estaba el baterista saliendo en un live ahí y que grabando todas las canciones en el culto estaba tocando y conectado en Instagram Live y entonces saludaba y que hey sí saludo hey ¿cómo están? No hermano que si era con el tiempo del Antiguo Testamento un rayo le cae y mismo lo parte. No, Pablo, tú eres extremista. No, hermano, no, 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 no. Yo creo que aquí el menos extremista, ustedes saben que soy yo, pero una cosa, otra cosa, otra cosa. Una cosa es ser jovial, yo soy jovial y relajado y todo chévere. Pura vida, mae. Pero, o sea, eso es una cosa y otra cosa es un irreverente, ¿me explico? Entonces tengamos cuidado porque la adoración implica eso, la adoración es teocéntrica. Dios es el centro y como es teocéntrica yo tengo que estar enfocado en Dios y no en más nada. Empiezo orando, Señor, entra por su puerta con acción de gracia por tu satrio, con alabanza. Ahí ya arrancó el tren. Ahí me monté, hermano. O sea, ya celular allá. Salvo pues Ceci que está manejando las redes o poniendo cámara o los que tengo siempre vigilando si alguien comenta en los live o si alguien dice, oye, la transmisión se cortó, pues ahí obviamente van a aparecer, a veces el que más está en eso es Yader, eh, pero, pero bajo esas excepciones, me explico. O sea, que haya lo que se está haciendo. Dios sabe que no estamos ahí aprovechándonos de eso para otras cosas, ¿no? Pero sí ha pasado eso, hermano. Y la iglesia no educa a la gente en esto de la adoración. La adoración en la iglesia debe tratarse con mucha reverencia y no para que sean religiosos ni ay ahora son los más santos, no, 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 no. Es que es teocéntrica, es centrada en Dios y Dios no es relajo. Pero también la adoración es cristocéntrica. La adoración en la iglesia es cristocéntrica, porque, y noten esto, es teocéntrica, pero no puede ser teocéntrica directamente. ¿Sabe por qué? Porque usted sin Cristo no puede adorar a Dios. No sé si me entiende. O sea, es teocéntrica, es lo primero. Teocéntrica porque Dios es que a Él sea toda la gloria. Ahora, usted puede darle la gloria a Dios, usted puede adorarle a Dios directamente, ¿sabe? No, porque para eso ese mismo Dios estableció un mediador entre Él y nosotros. Jesucristo, hombre. Por eso la adoración es por medio de Jesucristo. La adoración entonces es cristocéntrica, porque por medio de Cristo es que llegamos al Padre. ¿Ya? Por eso entonces nosotros cantamos cantos cristocéntricos, porque cuando cantamos cristocéntrico, entonces el Padre es honrado. ¿Qué pasa, hermanos? Y aquí está el asunto. En las iglesias unicitarias, las iglesias que no creen en la Trinidad, sino que ven a Dios como uno, pero el uno en forma unicitaria, no el uno que se habla en Deuteronomio 6, sino que Dios es uno, el Padre es el mismo y que el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. Ya usted sabe la herejía modalista o la herejía nestoriana, dependiendo del caso. Eh, ¿Qué pasa con esa gente que no distingue eso? Entonces adoran, ¿cómo adoran? Si el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces el Hijo es el mediador, por eso nosotros adoramos por medio de Jesucristo. Entonces la adoración cristiana, la adoración de la iglesia es cristocéntrica, es teocéntrica, pero como no somos dignos, no éramos dignos, entonces Cristo es el mediador y por eso tenemos que adorar a Dios por medio de Cristo. Ya para ir finalizando, vamos a ver dos más rapidito. La adoración cristiana también, digo, la adoración de la iglesia debe ser cristiana. Ay, Dios mío, bueno, aquí esto es una cosa interesante. La adoración, la adoración de la iglesia debe ser cristiana. La adoración a Dios bajo el nuevo pacto iba a ser menos física y más espiritual, menos externa y más interna, menos visible y más del corazón, para no caer en fariseísmo.
¿ya? Que era lo que hacía, no, mira, nosotros somos santos, míranos, míranos. No, no, pero tu corazón está podrido. Ahora, pero aquí quiero hacer un énfasis, una aplicación más también. Cuando hablamos de la oración cristiana, escúcheme esto, hermano, es contrario a la adoración judía. Y ya usted sabe lo que estoy diciendo con eso. Eso, las danzas y esa cosa de la pandereta y danzando y con vestido de blanco. Y bueno, yo no sé si yo les conté que yo le pregunté a un amigo mío judío, que es rabino, y le pregunté sobre esa danza y me dice, eso no es de nosotros, jamás. O sea, encima es una cosa pagana que han inventado las iglesias que ni siquiera es judío. Ellos dicen, sí, estamos como Israel. No, usted no está como Israel porque los judíos dicen que eso no es. Ya digo, yo le tengo que creer al judío porque yo de eso no sé. Yo no me sé los pasos. Pero si el judío ve eso y dice, no, eso ¿qué está haciendo esa gente allí? Pero usted la ve y que no, danza hebrea. Y no, este es especialista en danza hebrea. Seguro. Porque a mí me dice, Levi me dice que no es así. Entonces, ¿qué es, hermano? Imagínense esto, si eso no es cristiano, porque ellos dicen que eso es hebreo, pero los hebreos me dicen, los judíos, los israelitas, bueno, los de Israel, o sea, los que conocen esa cultura, pues sabemos que hay diferencia entre israelí, israelita y judío, ¿no? No son lo mismo, la misma cosa. Los israelitas ya no existen. Los israelíes son los que viven en Israel y los judíos son los que practican la religión judía, el judaísmo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué se está haciendo en la iglesia con esas danzas entonces? Entonces, cuando están los muchachos viendo a las hermanas de la danza y que no tan teocéntrico ni cristocéntrico porque están ahí viendo a la hermanita danzando. Y aquí los varones lo saben, hermano, no me dejan mentir, no me dejan mentir. Que estaban chequeando, yo también pasé por ahí, cago, esta es la más bonita de las danzoras. Distraído ahí, levántate, levántate, yo no sé ni qué estaba cantando yo. El hermano Didier pasó por eso también. No, hermano, eso es una verdad, es una verdad, eso, o sea, yo no estoy hablando de esto porque me lo inventé, es que yo hablo con montones de jóvenes y yo fui joven y tenía montones de mis amigos jóvenes que estaban en lo mismo. Aquí que se pare alguien y de los hombres y diga que nunca conoció a nadie en eso, porque eso, como no hay evangelio, lo que hay es carnalidad pura, entonces ese es el problema. Entonces, hermano, la adoración de la iglesia en nuestro pacto, en nuestro pacto es cristiana. Y el Señor le dijo a la samaritana que el Señor, el Padre, el Dios Padre, que es espíritu, busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, los samaritanos no estaban adorando correctamente, los judíos tampoco estaban adorando correctamente. Y Jesús establece un hito, marca un hito en el asunto de la adoración, un antes y un después, y dice, no, la adoración va a ser en espíritu y en verdad. Así que dejemos de meter cosas de chofar, pero tampoco eso que sí huele feo y lo babean, una cosa horrible, hermano, un desaseo. Ese, esa, ese cuerno del carnero, eso ni siquiera saben. Levi me dijo hasta cómo son los toques del carnero de esa época, de que los tres tipos de sonidos que se le saca, y acá tú escuchas siempre el mismo, ¡ah! Parece no sé si es una mula que va pasando o qué, y ellos están diciendo, victoria, victoria, y se alborotan con esa cosa como si tuviera un poder espiritual o un significado trascendente. No, hermano, eso es pura tontera. La oración de la iglesia cristiana, no tonta creyéndose que se basa en otra cultura, porque ni siquiera cerca están. Ya, pero usted ve ahí el chofar. Y pocos hermanos cuando suenan al chofar empiezan a revolcarse y a caerse. Pura locura, hermano. Porque eso no es bíblico. Sí, pero mira que allá dice calzón de la trompeta. Sí, a ellos, allá. Bueno, pues vayan a darle 7 vueltas acá vamos al gobierno, porque que están allá haciendo desastre. Vamos a dar 7 vueltas para que se caiga el Palacio de la Garza. No va a pasar. No va a pasar, hermano. Entonces, entendamos eso. La adoración de la iglesia es cristiana. Oye, estoy como regañando. No, no estoy regañando. Este tema me apasiona. Me fui un poquito, ¿verdad? Estaba muy encendido y el internet se me... Ok. Me avisan, ya llegué, ya regresé. Sí, Ya, ahora sí, yo creo que me avisan. ¿Ya estoy bien de nuevo?
Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, entendamos eso, hermano. Entendamos eso. La adoración de la iglesia se basa en lo que Cristo mismo dijo, en espíritu y en verdad, sin chofar, sin danza, sin cosas de cultura que no es nuestra cultura y que ni siquiera es la cultura que dicen ser. Así que cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Bien, entonces, lo que significa la adoración racional es que no es irracional, obviamente, no es irracional. Jesús le dijo a la samaritana cuando ella le dijo, es aquí donde debemos adorar o es allá en Jerusalén. Y Jesús le dijo, no es ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. Y él también le dice, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, Jesús le dijo, su adoración es ignorante. Claro, porque habían quitado libros de la Biblia, ¿cómo se llama? Habían quitado libros de la Biblia, del Tanakh, pues, que era el Antiguo Testamento hebreo. Y obviamente al quitar eso, eh, su adoración estaba incompleta porque no conocían toda la revelación de Dios y obviamente la menospreciaban al aceptar solamente, inclusive los samaritanos cambiaron algunas partes y todo, o sea, en fin. Eh, y le dice, su adoración es una adoración ignorante, en otras palabras. Así que no es eso lo que nosotros debemos imitar, sino una adoración racional. O sea, ¿qué quiere decir que es adoración racional? En otras palabras, adoración racional es que yo sé quién es el Dios al que yo adoro. Por ejemplo, hay gente, y yo puse ya un ejemplo de esta canción de Cristín de Claro, de que, ¿qué puedo hacer para que yo, qué puedo hacer, qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me quieres hoy? Eso es una adoración, un canto que sería adoración irracional. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios puede cambiar, por lo tanto no sería perfecto. Porque si Dios puede amar más mañana que hoy, o mis palabras van a hacer que Dios me ame más, entonces Dios no es perfecto porque Dios cambia. Y dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. O sea, entonces si Cristín de Clero, con todo que usted la ve predicando y que elocuentemente, y eso desconoce los atributos de Dios al parecer. Entonces, cuando usted canta esa canción, usted también está cantando de forma irracional, porque usted no está adorando racionalmente, porque usted ni siquiera sabe el Dios que usted está adorando. ¿Ya? Usted tiene que saber cuál es el Dios que usted está adorando. Entonces, cuando usted entiende eso, su adoración es racional, pero ven que no es una adoración intelectual, sin sentimiento, fría, más bien es que, claro, hay emoción, pero emoción que reacciona a lo que conozco de Dios. Entonces, esa es adoración racional. Por eso, revisando los cantos, inclusive la prédica, que sean bíblicas a la luz del carácter de Dios, entonces sería hasta una predicación que sería adoración también racional. Pero mucha de la adoración en la iglesia hoy es adoración irracional. ¿Me explico? Porque hay muchas iglesias donde se desconoce mucho a Dios. Y donde se desconoce a Dios, están adorando, saben que aunque suene fuerte, hermanos, están adorando a un ídolo. Adoran a un ídolo, no a Dios. No sé si me entiende. Yo una vez puse un ejemplo de que si yo le hago una canción a mi esposa y yo le digo, me gusta tu cabello rubio y tus ojos verdes, usted cree ella va a decir, ay, es que él se equivocó, pero soy yo, soy yo. Es de mí que está hablando. ¿Usted cree que va a hacer eso? No, me va a mandar a volar, hermano. Así usted está diciendo que sí, Dios tal cosa y Dios no es ese. Entonces usted está cantándole a un ídolo. No le está cantando a Dios, le está cantando a otro Dios. Por eso tiene que ser adoración racional. Entonces la adoración en la iglesia debe ser una adoración racional. Entonces, concluyo con esto hoy. Repito, la adoración tiene que ser teocéntrica. Dios es quien merece la adoración y a Él debemos dársela. Pero no somos dignos de dársela a Él, por eso la adoración en la iglesia es cristocéntrica, porque es por medio de Cristo que nosotros llegamos a Dios, el Padre. Al mismo tiempo, ahí mismo va la adoración entonces, debe ser cristiana, no guanabí judía, no guanabí israelita, no nada que tenga que ver con el Medio Oriente. Ya, es adoración cristiana, cristiana. Y esa adoración cristiana es una adoración racional. O sea,
yo estoy consciente de lo que canto. Pablo lo dice, ¿qué pues entonces? ¿Cantaré con con el corazón o también con mi entendimiento? ¿No lo dice Pablo? Pablo no lo está diciendo que debo cantar con mi entendimiento. Entonces, es así que debe ser la adoración racional. Teocéntrica, cristocéntrica, de hecho en este mismo orden de importancia, hermano. Teocéntrica, cristocéntrica, cristiana, porque somos cristianos, eh, racional. Luego veremos entonces las otras tres que nos faltan de las 7 características fundamentales de la adoración en la iglesia.